Programa de noticias lo vamos a dejar para dentro de un rato porque tenemos visitas en el estudio. La semana pasada hubo sesión en el Consejo Deliberante con el abordaje de algunos temas importantes que te hemos contado en el resumen que hemos hecho el viernes de la sesión, la aprobación de convenios por obras con la provincia de Buenos Aires, la aprobación del convenio para las viviendas de Cáritas, bueno, y algunas ordenanzas que resultaron de interés, entre otras, una de ellas aprobada por el Consejo y presentada por integrantes de la Comisión de Bomberos de Comodoro Pi, vinculada con la identificación y la capacitación para los agentes de la emergencia, que actúan en la emergencia, respecto a las personas del espectro autista. Y sobre este tema, uno de los que presentó ese proyecto, en virtud también del trabajo de la concejala Andrea Gomas, es el titular del Consejo Deliberante, Germán Marini, quien cordialmente ha venido a charlar un ratito en la mañana. ¿Cómo andas, Germán? Buen día. Hola, Guillermo, buen día. Bueno, gracias por la invitación y bueno, la presentación también de los temas que abordamos en la sesión del último jueves. Bueno, me interesa particularmente esta cuestión de este proyecto porque abre una mirada, me parece que muestra también una cuestión interesante que tiene que ver con la empatía, ¿no? Para aquellos que, podríamos decir, no son convencionales, es una burrada lo que estoy diciendo, ¿no? Es una burrada, pero muchas veces ni siquiera se observa. Pasa con las personas con discapacidad también. Tomo lo de la burrada como un ejemplo muy gráfico, Guillermo, de cómo va evolucionando la sociedad. Yo lo decía en la presentación, hasta hace un año atrás se trataba cualquier situación del espectro autista como un trastorno. Claro. ¿Te acordás que decían TDAH, bueno, o TDA? La TDA, bueno, sí. Hasta que evoluciona la sociedad y es una condición el espectro autista hoy. Entonces ya hoy no es más un trastorno. Claro. Solo el término, solo la forma de pronunciarlo ya genera un avance en este tipo de cuestiones que es la comunicación. Y me parece que más allá de atinado también venían en un derrotero los bomberos de Comodoro de solicitar esta situación, ¿no? De poder tener capacitaciones donde el Estado esté involucrado y que acompañe las capacitaciones de no solo los bomberos, sino cualquier personal de acuda ante una emergencia, un siniestro, claro, una ambulancia, un enfermero, un médico, alguien de guardia urbana, alguien de tránsito del Estado municipal, algún sector de la policía también, para que en conjunto definan cuáles son las herramientas y los mecanismos para poder abordar esa situación. Y ante un siniestro, ante un incidente o un accidente grave, no sumarle realmente algo que empeore ese cuadro, claro, que hay que tener cierta situación. Desde lo sencillo, lo básico de que plantea la ordenanza, primero es muy parecida a la ordenanza de Villa María, Córdoba, ajá, que es el lugar donde más capacitaciones se hacen y donde hace más tiempo que la tienen ya en práctica, la han implementado con mucho acierto. Es la identificación del coche donde va y transita alguien con esa condición. Es la vivienda, ajá, donde hay, porque son los lugares donde va a acudir realmente, claro, ejemplo, los bomberos, que es donde ellos se centran con la figura. Y bueno, Javier Montenegro, que es uno de los encargados del cuartel de Comodoro, es que nos acerca a esta inquietud y bueno, la llevamos adelante y bueno, fue aprobada por unanimidad, por supuesto. Bien. ¿Eso implica en adelante, digamos, tiene alguna autoridad de aplicación? Digamos, hay en la práctica cuestiones, digamos, ¿por dónde se va a avanzar, más allá de la ordenanza? No, hay una cuestión clara de las secretarías del Ejecutivo, que son los que tienen que implementar esa reglamentación. Bien. Y ni bien la tengan reglamentada, es la interacción con todos los cuarteles de bomberos del partido de Bragado y con todos quienes prestan servicio, claro, privado o público. Al privado se lo invita, se lo convoca a participar, para que se pueda unificar ese criterio de la atención. Bien, buenísimo. Son días de mucha reunión en el Consejo Deliberante en virtud del tratamiento del presupuesto y la ordenanza fiscal. ¿En qué estadio estamos? Hace algunas semanas había ido, o la semana pasada, el propio secretario de Hacienda a hacer la presentación del presupuesto. ¿Qué viene para adelante? La verdad que primero la presentación en términos, creo que ya lo hemos hablado todos, me parece que eso es un avance para el Estado en general, no tiene que ver con esta gestión en particular, sino yo creo que en general está bien que se tenga más tiempo, que se hagan más reuniones, que se pueda interpelar a ese libro que llega,
que durante mucho tiempo, Guillermo, también, para hacer una memoria clara de cortito plazo, no de mucho más para atrás, pero sí de corto plazo, de que eran libros cerrados donde no se debatían los presupuestos, no se debatían las fiscales impositivas, la mayoría absoluta que tenían los consejos deliberantes durante mucho tiempo generaba que lo que el Ejecutivo planteaba es lo que se hacía. Y la realidad es que en mi lugar, estos 2 años que me tocó cumplirle la licencia de Emma Elizalde en la banca, y como presidente me tocó tratar una asamblea de mayores contribuyentes, fiscal impositiva y presupuesto fue el año pasado, y esta va a ser el segundo tratamiento, donde vemos que podemos hacer modificaciones, donde se ha tomado la palabra de quienes hoy son oposición del Ejecutivo Municipal, y de las pretensiones o los estudios que ha hecho el Ejecutivo, se ha encontrado con diferentes sectores de la sociedad, o bajar algunas cuestiones en porcentaje, o sumar lo que ese sector tiene de interés para que suceda con ese recurso económico que genera obviamente una tasa o un impuesto, bueno, o también, ¿por qué no hablar de lo que estima el Ejecutivo Municipal de lo que va a llegar de coparticipación y de los aportes que no existieron del Gobierno Nacional y que hoy hay que tener en cuenta que esa desfinanciación a las provincias repercute en los municipios, y que de alguna manera el municipio, nosotros no podemos dejar sin atención médica, sin servicios, sin contener al ciudadano y al vecino o vecina de Bragado. Entonces, eso es lo que involucra estos debates ahora, que estamos ahora en pleno debate en el Consejo Deliberante. Ya tuvimos varias reuniones, primero la entrega con todo el equipo de Hacienda, después la presentación que ya fue realizada en el Consejo Deliberante, y después varias reuniones de comisión en el tratamiento de esta propuesta. En el día de mañana ya nos van a venir a visitar nuevamente otros funcionarios a solicitud de los concejales por algunas inquietudes o dudas o puntos a debatir y a modificar en todo lo que no desfinancie el Estado, que podamos mejorar en los servicios y que contengamos las situaciones. Yo lo dije en algunas notas también, que es lo que más ha puesto ojo el intendente y le ha pedido al secretario de Hacienda y al equipo de salud principalmente, es cómo contenemos esa gran demanda que tenemos en nuestro hospital y el sistema de salud que está crujiente, Guillermo. La verdad que la falta de oferta de medicina privada en Bragado nos pone en una cuestión de debilidad ante otros municipios, ¿no? El porcentaje que se lleva la salud de Bragado dentro de lo recaudado en su totalidad del municipio es demasiado alto en comparación con otros municipios, ¿no?, de la región. Hace algunos días, cuando estuvo Juan Manuel Barenguía aquí, hablábamos de que el presupuesto del hospital estaba ya gastado al 30 de septiembre. Claro. Con lo cual, o sea, te faltan 3 meses y vos ya gastaste lo que preveías que ibas a gastar, y eso por supuesto tiene que ver, claro, en 12. En 12 meses. Lo cual habla a las claras del nivel de demanda que está teniendo. Y creo que es una de las cuestiones donde no nos podemos correr, por lo menos de lo que nosotros pensamos que tiene que ser el Estado, ¿no? A lo mejor alguien dice, bueno, no, mira, la verdad que hay que reducir eso, el que pueda que se atienda en otro lado y que llega a la guardia y lo atendés por una urgencia venís, sino que vaya al privado, pero tampoco tenemos en Bragado en la prontitud, en la cercanía para poder hacerlo de manera inmediata. Claro, el traslado es mínimo a Junina, a Alberti, a Chivico. O sea, la realidad es que eso en Bragado es algo complejo que resolver porque el hospital es municipal. Claro. Sí, lógico. Esa es la verdad. Bien, bueno, seguirá entonces este debate y este desfile, entre comillas, de funcionarios por el Consejo. ¿Hasta cuándo, digamos? ¿Cuándo es el límite que se dice, bueno, che, ya está, vinimos 20 veces? Claro. ¿Cuándo es el...? No, el límite, por lo menos lo que nos plantea el intendente, el secretario de Hacienda, es hasta que nosotros podamos resolver y que podamos tener la mayor cantidad de voluntad de acompañar este proceso para el acuerdo, ¿no? El límite legal de la aprobación de un presupuesto, como pasa en provincias, en naciones, es el 31 de diciembre. Bien. Nosotros tenemos hoy un tratamiento que ya excedimos en tiempo a lo que habitualmente se hacía. Generalmente cuando llegaba con el pedido de prórroga, llegaba posterior a los 10, 11, 12 de diciembre generalmente, y ya el 18, el 20, ahí cerca de las fiestas, se trataban este tipo de presupuesto y demás. Ahora, esas presentaciones. Ahora también nosotros lo podemos hacer porque ya estamos
casi no te digo que tenemos vencido el debate, todo lo contrario, estamos abiertos a seguir haciéndolo, pero seguramente va a ser en los próximos días, cuando logremos el despacho de comisión, primero la asamblea con mayores contribuyentes y después trataremos fiscal, impositivo y presupuesto. Bien, Germán, aprovechando que estás aquí, en las últimas semanas, después de las elecciones, del proceso electoral del 26 de octubre, hemos charlado con varios dirigentes respecto a lo que ha dejado ese resultado, a las cuestiones a las lecturas y análisis que se pueden hacer, y bueno, también como uno de los representantes del Partido Justicialista, vale la pena tener tu voz, tu palabra, sobre todo, más allá de la mirada general, la mirada de lo local, digamos, donde también pasó un poco lo que pasó en toda la provincia de Buenos Aires, digo, para con, si querés, las fuerzas que responden al campo nacional y popular. Hoy, con un poquito de distancia, porque tampoco es que han pasado 3 meses, sino tan solo un par de semanas, ¿qué lectura se ha hecho de ese resultado en lo local también? Mira, primero el contexto local, que creo que bien, es muy atinado por cómo luego lo planteas, Guillermo. Nosotros tenemos que también hacer un reconto histórico corto también, ¿no? Pero creo que vale la pena decirlo. El peronismo embragado y sus aliados o esos frentes electorales que se conformaron para cada una de las contiendas electorales, desde el 2013 al 2023 no había logrado un triunfo. Claro, no ganó ninguna de esas elecciones de medio término. 2013 digamos. Pierde la primera elección el intendente San Pedro con en ese momento recién conformado partido de Vicente Gatica. 2015 pierde la intendencia el peronismo, ingresa Vicente Gatica. Durante 8 años los triunfos fueron de otro sector político que no fue el peronismo. Yo creo que dentro de esa cuestión o maduración que hubo con algunos de los dirigentes, no todos los dirigentes piensan igual y está bien que así sea y el debate bienvenido sea también, pero creo que la construcción que llevó al triunfo del 23, que pone a un peronista, a nuestro intendente, a Sergio Valenti, en la intendencia y en la gestión, da primero esta cuestión de maduración y de cómo expresamos el peronismo desde algunos sectores. Creo que hoy quienes hemos entendido que el diálogo, que el hecho del acuerdo vale más que la interna sangrienta, donde rompe más y debilita más que lo que construye, logra otros resultados. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros por lo menos evaluamos desde el peronismo y evaluamos con quienes nos reunimos habitualmente o interactuamos. Nosotros, el peronismo se hace día a día, es como uno vive. No necesariamente tenés que organizar algo para que suceda. Acá sucede todos los días una gestión, que también el intendente, yo entiendo una de las máximas del peronismo como tal, el que gana conduce y los demás acompañamos todos, y en el 23, por una amplia mayoría, una de las más amplias que ha logrado el peronismo embragado, el intendente es elegido por toda la comunidad. Bueno, entonces yo creo que los demás dirigentes debemos acompañar todo ese proceso. Yo lo hago desde el lugar institucional que a mí me corresponde, en el Consejo Deliberante defendiendo una gestión que en un montón de situaciones a lo mejor no estoy de acuerdo o no me parece que sea te entiendo, lo mejor, pero sí internamente lo discuto, lo debato, planteo, lo interpelo al intendente con mucho respeto en la decisión que toma, pero creo que si nosotros queremos seguir teniendo, ¿no?, una gestión que estemos aparte porque hay otra cuestión que yo he escuchado algunas de las notas que vos hiciste, Guillermo, y veo algunos dirigentes que como que están afuera, ¿viste? Y yo no vi nunca una gestión municipal, del peronismo hablo, ¿no? Que tenga tantos sectores políticos incorporados en la gestión. Porque cualquier dirigente político de los que están dentro de la construcción de este triunfo, hoy tienen la posibilidad de demostrar su espacio político, o ellos mismos en persona, qué querían hacer para Bragado, porque o son secretarios, o son directores, o tienen un vínculo con una secretaría o dirección de alguien que también es de su espacio político. Entonces hay una gran conformación de ese ejecutivo con todos los sectores. Hay un montón de cuestiones de discutir, por supuesto, como todos los días, porque el que hace se equivoca, y en ese hacer y devenir el día a día, creo que tenemos que mejorar un montón de cuestiones, principalmente la comunicación. También creo que hay una cuestión de vínculos con algunos sectores de la sociedad que debemos acercarnos. Creo que estamos lejos de ese ida y vuelta que en algún momento supimos tener y que nos permitió lograr el triunfo del 23. Pero
hay cuestiones que son urgentes que atender y creo que hoy es la gestión y revalidar el peronismo desde la gestión. No con bandera o hitos históricos que a todos nos sirven para formarnos, pero en la práctica hoy los tiempos por lo menos a mí me ponen en una posición de no combate interno, sino de construcción para adelante. Entiendo el planteo. Aquellos que tienen tal vez una mirada con matices, no voy a decir diferente porque la mirada es siempre la del paraguas del peronismo, lo que plantean es que muchas veces esa energía absolutamente volcada a la gestión le quita una dimensión al trabajo que es muy relevante, que es la dimensión de la política, digamos, la dimensión del debate interno, del espacio de decisiones y demás. Entiendo que tal vez las miradas más críticas vienen por ese lado, y vos sabés que haciendo memoria, incluso comparándolo con otros gobiernos que no fueron peronistas, como podría ser el de Vicente Gatica, recuerdo que se le planteaba lo mismo, digamos, que se planteaba de que toda esta cuestión de la energía puesta todo el tiempo en la gestión le quitaba la herramienta de la discusión política y el debate político, y eso generaba o le quitaba dinamismo a la posibilidad de esa misma gestión. Me parece que viene por ahí la crítica. ¿Compartís un poco que podría haber, sobre todo, mirá, lo que algunos dirigentes plantearon, y si lo escuchaste seguramente lo recordarás, es esta cuestión de, lo que seguramente, como vos decís, discusiones en torno de los dirigentes peronistas debe haber en cuanto café, en cuanto mate hay, digamos. Ahora, hay una cuestión que es los espacios de decisión, que es, esos espacios de decisión están, digamos, cercenados por supuesto, a la gestión, a los sectores que de alguna manera están en el acuerdo de la gestión, y el resto aparentemente quiere formar parte de esos espacios de decisión. Vuelvo a lo que te dije, lo dije antes de toda esta descripción que vos planteás, Guillermo. Yo creo que hay una cuestión más personal, individual, que colectiva en esa cuestión. Bien, del clarito. planteo. ¿Pero por qué? Porque lo ejemplifiqué también anteriormente. Cada uno de esos lugares de decisión desde de la gestión representan a uno y otro, y yo creo que el 80, el 90% de los espacios políticos que vienen desde el peronismo o del peronismo puntualmente están dentro de la gestión del intendente Barengui. Entonces creo que también ese debate de discusión es sobre la cuestión colectiva, donde todos definen, o si no, si hay un dirigente que quiere opinar hoy y no está pudiéndolo hacer porque la opinión es simplemente no constructiva. Y la verdad que nosotros lo hemos visto, nos damos cuenta en el día a día, o sea, la crítica constante del día a día contra un presidente que nosotros no estamos de acuerdo, que tratamos de poner sobre relieve las situaciones por ahí son como la que sucedió hace poquito el sábado pasado con este acto y esta promoción de Patricia Bullrich el 9 de julio, que no nos va a dejar nada a ninguno de los municipios que necesitamos realmente el acompañamiento de los estados para poder resolver este problema grave que tenemos de inundaciones. Y lo concreto de eso es que no es todos los días hablando mal de. Yo considero que hay que empezar a trabajar y a mostrar lo bueno de nosotros, no lo malo del otro. Esa es la discusión tal vez que por lo menos yo prefiero abordar. Entonces abordo la de la construcción y abordo la de las soluciones que llevamos todos los días los vecinos y vecinas de Bragado. Para el debate político, para el café, existe todo lo demás y está bien eso. Lo que sí, nadie está fuera de las decisiones, porque son parte de esta gestión. Por lo tanto, cuando alguien dice eso, no está siendo honesto. ¿Por qué? Entiendo, porque si no es él en persona, hay un compañero de su espacio político, de su agrupación política, que después por ahí hay quienes están un día en una agrupación, otro día están en otra, pero están dentro del mismo pensamiento. Te entiendo. Pero siguen siendo parte de la gestión y son parte de esa opinión. Germán, hemos estado unos 20 minutos charlando sobre estos temas y de la política también. Es la herramienta para cambiar y transformar nuestra sociedad. Siempre me gusta decir, a la gente no le gusta la política. Bueno, si a un ciudadano le preguntan, ¿a vos te interesa tu ciudad, la vida que...? Seguramente ese ciudadano dice que sí, por tanto la política le interesa. No le interesarán los partidos políticos, no le interesará meterse de lleno o ir a un comité o al partido justicialista, pero le interesa la cosa pública. A todos nos interesa
la ciudad en que vivimos, que esté linda, que esté es con mejor, lo que ¿no? convivimos día a día, Claro, Guillermo, y claro. es la herramienta para que eso suceda de manera, como comunidad, si no, no hay modificación posible. Claro, claro. Así que bueno, siempre vale la pena hablar de estas cosas. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Guillermo, como siempre. Germán Marín, el titular del Consejo Deliberante, también dirigente del Partido Justicialista, charlando con nosotros sobre algunos de los temas de la agenda de la ciudad y de la política. Mañanas en Orsay.